El silencio del espacio cerca de los anillos de Saturno fue roto por el suave zumbido de los motores de una nave de patrulla. El comandante Jack Miller observó las partículas de hielo bailar en el vacío, creando una exhibición hipnótica contra el lienzo negro del espacio. Pequeña nave, la Scout 7, estaba funcionando a oscuras, potencia mínima, escáneres pasivos solamente. 3 años de guerra con el dominio habían enseñado a los humanos a ser cautelosos. Revisó sus instrumentos nuevamente. Todo parecía normal, tal vez demasiado normal. La guerra lo había vuelto paranoico de que esa misma paranoia lo había mantenido con vida mientras muchos otros habían caído. Los reinos de Saturno se habían convertido en un escondite común tanto para las naves humanas como para las del dominio. El hielo y las rocas proporcionaban una excelente cobertura para las tácticas de emboscada. La primera advertencia vino de un ligero cambio de temperatura en la cabina. Jack lo notó antes que sus instrumentos. Otra habilidad aprendida. De incontables horas en el espacio. El sistema de calefacción no se había activado. Esto era calor externo. El tipo producido por naves camufladas que se mueven por el espacio. Bueno, murmuró para sí mismo. Parece que tenemos compañía antes de que pudiera reaccionar. 3 dominios, los barcos de guerra se materializaron alrededor de su pequeña nave Scout. Sus placas de HLE teñidas de púrpura reflejaban la luz distante de Saturno. Se habían organizado en una formación de triángulo perfecto sin dejar espacio para escapar, la infame red de captura del dominio. Una red de energía que podría inutilizar los motores de cualquier nave, ya se estaba formando entre las naves. La mano de Jack se cernió sobre los controles de empuje de emergencia. Podía intentar atravesar su formación, pero las posibilidades de éxito eran mínimas. Además, ese no era el plan, aún tenía que hacerlo lucir bien. Presionó los controles de empuje, enviando a su nave a una caída desesperada. Las naves del dominio reaccionaron exactamente como se esperaba, apretando su formación. Su red capturada pulsó con energía que se extendía para atrapar su nave. Jack se permitió una pequeña sonrisa cuando el motor de su nave chisporroteó y murió. Atrapado en su trampa, la radio cobró vida con la voz artificial de un traductor del dominio. Nave humana, ahora eres propiedad del dominio. La resistencia resultará en una terminación inmediata. Jack presionó su micrófono asegurándose de suena apropiadamente asustado. Esto es Scout 7, me rindo, por favor, no disparen. La nave más grande del dominio extendió su tubo de atraque, una larga estructura esquelética que le recordó a Jack la pata de una araña. Alcanzando a su presa, su nave se cerró cuando el tubo se bloqueó en su esclusa de aire. El sonido de abrazaderas mecánicas al engancharse resonó en su cabina. 4 soldados del dominio entraron en su nave. Sus trajes ambientales los hacían parecer insectos altos y plateados. Sus movimientos eran precisos y coordinados. Mostrando años de entrenamiento en combate de gravedad cero, encontraron a Jack con las manos levantadas luciendo cada uno de los asustados piloto de patrulla que esperaban ver. Identifícate, el líder soldado exigió a través de su traductor oficial. Jack Miller, División Scout, respondió, haciendo que su voz temblara levemente, solo soy un piloto de patrulla, por favor, no sé nada importante. Los soldados intercambiaron miradas. Sus placas faciales eran opacas, pero Jack podía imaginar su satisfacción. Pensaron que habían atrapado a un oficial de bajo rango que podría proporcionar inteligencia sobre las rutas de patrulla de la Tierra y posiciones de defensa. No tenían idea de quién era realmente uno de los soldados. Se acercó con restricciones, diseño estándar del dominio destinado a suprimir tanto la actividad física como la neuronal. Jack no ofreció resistencia mientras le ataban las manos y los pies. Eran minuciosos, profesionales y completamente inconscientes de que todo iba según lo planeado. Mientras lo guiaban a través del tubo de acoplamiento a su nave, Jack vislumbró Saturno a través de una ventana. Los anillos del planeta gigante brillaban silenciosamente, indiferentes al pequeño drama que se desarrollaba ante ellos. En algún lugar de esos anillos, una nave humana encapuchada estaba grabando todo, transmitiendo datos al comando de la Tierra a través de canales cuánticos. El dominio no pudo detectar a los soldados del dominio. Lo aseguraron en su descanso, una habitación blanca estéril con campos de amortiguación neuronal integrados en las paredes. Pensaron que estos campos lo mantendrían dócil y evitarían cualquier intento de escape. En realidad le estaban dando exactamente lo que necesitaba: acceso directo a sus sistemas de a bordo a través de su propia tecnología de supresión neuronal. Serás interrogado pronto, uno de los soldados le informó. Coopera y podrás sobrevivir. Jack bajó la cabeza, haciendo el papel del prisionero derrotado. El verdadero interrogatorio comenzaría pronto, y con él la verdadera misión: el dominio
Estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar a los humanos, pero para entonces sería demasiado tarde. El agente Gray se paró ante el panel de control de la cámara de interrogatorio más avanzada del dominio, sus largos dedos moviéndose a través de las pantallas brillantes con precisión practicada. La habitación detrás de la ventana de observación era una maravilla de ingeniería alienígena, cada superficie diseñada para amplificar energías psíquicas y derribar barreras mentales. El Dark Del Agent. Los ojos de K reflejaban el brillo azul de los monitores mientras revisaban los resultados iniciales del escaneo de los prisioneros. Los humanos eran criaturas tan simples que sus cerebros eran prácticamente prehistóricos en comparación con las razas evolucionadas de la galaxia. Este interrogatorio sería rutinario. Otro éxito para agregar a su récord perfecto. Informe de estado. Una voz profunda ordenó al director Stone, el comandante de la instalación. Había ingresado a la sala de control. Los patrones neuronales de los humanos son inusuales. El agente Gray informó que su traductor estaba convirtiendo los armónicos complejos de su idioma nativo en lenguaje humano básico para practicar, pero nada que no hayamos manejado antes. La cámara está lista. Director. Stone se acercó a la ventana y estudió la silla de interrogatorio vacía en el centro de la habitación. Su superficie de metal estaba grabada con patrones complejos que podían canalizar energía psíquica directamente a la mente de un prisionero. El dominio había roto 18 especies diferentes con esta tecnología. Los humanos serían el 19º. Este es solo un piloto de patrulla. El director Stone dijo al revisar el informe de captura. ¿Por qué traerlo a nuestra instalación principal? La boca del agente Gray. Partes retorcidas en lo que pasó por una sonrisa en su especie. Mis escaneos detectaron algo interesante. Sus patrones neuronales muestran señales de entrenamiento avanzado. Él podría saber más que un simple piloto debería. La puerta se abrió y dos guardias. Jack Miller entró en la cámara. El humano no mostró señales de miedo mientras lo aseguraban a la silla. Eso era inusual. La mayoría de las especies al menos temblaron cuando vieron el equipo cómodo. El agente Gray preguntó a través de los altavoces de la habitación probando el sistema de traducción. Jack miró directamente a la ventana de observación y sonrió. La silla es un poco rígida, pero he tenido peores. El agente Gray sintió una punzada de irritación por la actitud casual del humano. La mayoría de los prisioneros estaban aterrorizados o desafiantemente silenciosos en este punto. Este estaba actuando como si estuviera en una reunión social. ¿Sabes por qué estás aquí? El agente Gray continuó siguiendo el protocolo estándar. Coopera, y esto será indoloro. Resiste y sufrirás. No te preocupes si hago una pregunta primero. La voz de Jack era sorprendentemente firme. Esos patrones en la silla, sus amplificadores de resonancia cuántica, diseño fascinante. La sala de control se derrumbó. El director silencioso Stone se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos oscuros. ¿Cómo sabe un piloto de patrulla sobre la tecnología de resonancia cuántica? Los dedos del agente Gray volaron por el panel de control, iniciando escaneos más profundos. El conocimiento humano de su tecnología era preocupante, pero no importaba. Una vez que las ondas psíquicas se activaran, arrancarían todos los secretos de su mente. Comenzando la secuencia primaria, anunció el agente Gray haciendo a un lado su un. La cámara zumbó a la vida. Los patrones en la silla comenzaron a brillar con una suave luz violeta. Última oportunidad de cooperar voluntariamente. El humano Jack cerró los ojos. Su sonrisa nunca vaciló. Sabes que tenemos un dicho en la Tierra: no repartas lo que no puedes recuperar. El agente Gray ignoró la respuesta críptica y activó la primera sonda. La cámara se llenó de energía psíquica, se concentró por completo en entrar en la mente del humano. Los monitores mostraron el pico esperado en la actividad neuronal, pero algo estaba mal. Todos los patrones estaban mal. Enfoque interesante, comentó Jack tan casual como siempre, pero tal vez quieras revisar tus bucles de retroalimentación. El director Stone agarró el micrófono. ¿De qué está hablando? Sobre el informe del agente Gray, pero el agente Gray estaba mirando sus pantallas con creciente horror. La energía psíquica no estaba penetrando la mente del humano como debería. En cambio, parecía reflejar que era imposible que ninguna especie hubiera tenido jamás el poder total. El agente Gray. Ordino. El orgullo, por encima de la precaución, atravesó sus defensas. La cámara resplandeció con luz violeta mientras vertían más poder en los sistemas. La sonrisa de Jack se ensanchó ligeramente. Por un momento, el agente Gray pensó que vieron algo en esos ojos humanos, no miedo ni dolor, sino satisfacción. Cuando la primera alarma comenzó a sonar y el agente Gray se dio cuenta de que habían cometido un terrible error, no habían atrapado a un simple piloto,
habían dado la bienvenida a un depredador en su instalación más segura y le habían dado exactamente lo que quería, una conexión directa a sus sistemas a través de su propia tecnología psíquica. El interrogatorio estaba a punto de dar un giro muy inesperado. La alarma se detuvo tan repentinamente como habían empezado. Los dedos del agente Gray se movían frenéticamente por el panel de control. Ejecutaban diagnóstico tras diagnóstico. Nada parecía estar mal físicamente. Los sistemas, pero las lecturas no tenían sentido, reporta el director Stone. Exigió su traductor apenas manteniendo el ritmo de su discurso agitado. ¿Qué acaba de pasar? Desconocido la calma profesional del director agente Gray, se estaba resquebrajando. Las ondas psíquicas están funcionando, pero se apagaron mirando los monitores con incredulidad dentro de la cámara. Jack estaba sentado perfectamente quieto con los ojos cerrados respirando firmemente. El brillo púrpura de la silla pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón, excepto que no se suponía que sucediera. El sistema estaba destinado a imponer su ritmo en el prisionero, no en el otro. ¿De qué otra manera deberíamos probar algo más? Jack preguntó abriendo los ojos. Estos escaneos superficiales se están volviendo un poco aburridos. El agente Gray sintió una sensación de frío en su columna secundaria. Ningún prisionero había descrito la sonda como aburrida antes de que fueran diseñados para causar una intensa presión mental, pero este humano estaba hablando de ellos como un leve inconveniente. Aumenta la potencia al máximo. El director Stone ordenó abrirse paso. Cualquiera que sea la resistencia que esté usando el agente Gray, dudó el director. La lectura sugiere hacerlo. El zumbido de las cámaras rose a un vino agudo mientras más potencia inundaba los sistemas. El brillo púrpura se intensificó hasta que casi cegó. La única reacción de Jack fue levantar una ceja. ¿Sabes qué?, dijo conversacionalmente. Los cerebros humanos son cosas realmente interesantes. Todos esos millones de años de evolución, luchando, sobreviviendo, adaptándose. ¿Sabías que somos la única especie que sueña todas las noches? El agente Gray trató de ignorarlo, concentrándose en las lecturas. La energía psíquica definitivamente estaba haciendo contacto con su mente, pero en lugar de abrirse paso parecía estar dispersándose. No dispersarse, siendo redirigido. Los sueños son como simulaciones de entrenamiento mental. Jack continuó. Cada noche nuestros cerebros practican lidiar con amenazas, resolver problemas, explorar posibilidades, incontables escenarios una y otra vez durante horas a la vez. Realmente construye una arquitectura mental interesante. Una nueva alerta brilló en el panel de control. El consumo de energía de la cámara estaba aumentando muy por encima de los niveles normales, pero el exceso de energía no aparecía en ninguno de los lugares esperados. Agente Gris, director. La voz de Stone había adquirido un tono preocupado. Edge, ¿por qué sigue hablando? No. El agente Gris se sobresaltó y luego se congeló cuando notaron algo imposible en las pantallas de patrones neuronales. Las ondas plícitas no solo no podían leer la mente humana, sino que estaban siendo absorbidas por patrones que no podían comenzar a comprender. Jack se movió ligeramente en la silla, luciendo casi cómodo. Ahora quiero saber algo realmente fascinante sobre los cerebros humanos. Somos la única especie conocida que puede ejecutar pensamientos completamente contradictorios al mismo tiempo, creer en dos cosas opuestas a la vez. Sueña mientras consciente, piensa en círculos que de alguna manera siguen avanzando. Las luces de la cámara parpadearon. Las manos del agente Gray temblaron mientras intentaban desviar la energía, apagar las ondas, cualquier cosa para romper la conexión que estaba rápidamente girando fuera de control. Lo que pasa con los círculos, dijo Jack, su voz adquiriendo una resonancia extraña, es que no tienen un final ni un principio, simplemente siguen dando vueltas y vueltas como tus ondas psíquicas están haciendo ahora mismo, atrapado en los bucles infinitos de una mente humana. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en cada pantalla de la sala de control. La computadora principal de la instalación estaba detectando intentos de acceso no autorizado desde el interior de la propia cámara de interrogatorio. Apágala, gritó el director Stone. Apágalo todo. El agente Gray golpeó con la mano el botón de apagado de emergencia. No pasó nada. El brillo púrpura se había extendido desde la silla a las paredes, pulsando con los latidos del corazón de Jack, siguiendo patrones que lastimaban sus ojos. Mirar demasiado tarde, Jack, dijo suavemente. Intentaste entrar en mi mente, pero todo lo que hiciste fue darme una puerta a la tuya y a través de los tuyos. Sonrió abriendo los ojos que ahora parecían reflejar el mismo brillo púrpura en cada sistema de esta instalación. Las luces se apagaron en la sala de control, sumergiendo todo en la oscuridad excepto por el brillante brillo púrpura de la cámara. Cuando la energía de emergencia se encendió unos segundos después, todas las pantallas mostraron el mismo mensaje: acceso concedido a agente Gray. Se dio cuenta con creciente horror de que el interrogatorio había terminado de hecho, pero no de la manera que habían planeado. No habían
Estado entrando en la mente humana, él había estado entrando en la de ellos. Las luces de respaldo bañaron la sala de control en un tenue brillo rojo, proporcionando la luz suficiente para que el agente Gray viera el miedo en la cara del director Stone. Cada pantalla todavía mostraba el mismo mensaje: acceso concedido. Como el director Stone susurró cómo está haciendo esto antes de que el agente Gray pudiera responder. La voz de Jack llegó a través de los altavoces, clara y divertida. Realmente debiste haber investigado más sobre la historia humana antes de intentar entrar en nuestras mentes. La pantalla principal parpadeó y comenzó a mostrar imágenes, escenas de la historia de la Tierra, guerras, batallas, conflictos que abarcaban miles de años. Pero no era solo la violencia lo que veían, era la estrategia, el engaño, las infinitas formas en que los humanos habían aprendido a convertir la debilidad en fuerza. Mira, hemos estado luchando contra nosotros mismos desde que podíamos caminar erguidos. Jack continuó: con todo tipo de guerra posible, física, mental, psicológica. Generación tras generación. Nuestras mentes evolucionaron para manejar los conflictos de maneras que no puedes imaginar. El agente Gray observó con creciente horror cómo sus propios archivos clasificados comenzaron a aparecer en las pantallas. Archivos sobre las otras 18 especies que habían roto. Archivos a los que debería haber sido imposible acceder desde la cámara de interrogatorio. Técnicas interesantes que has. Jack comentó mientras hojeaba sus protocolos más secretos, muy organizados, muy lógicos, perfectos para entrar en mentes ordenadas que funcionan en línea recta. Se rió entre dientes: pero las mentes humanas no funcionan así. El director Stone golpeó con el puño el panel de control. Equipo de seguridad a la cámara de interrogatorio. Ahora no lo haría, dijo Jack con calma. Esos amortiguadores neuronales que instalaste en los cascos del equipo de seguridad, ahora los controlo. Un movimiento en falso y todos tomarán una buena y larga siesta. Los dedos del agente Gray se movieron por su consola personal tratando de entender qué estaba pasando. Las ondas psíquicas todavía estaban activas, todavía conectadas a la mente de Jack. Pero el flujo de energía se había invertido. En lugar de extraer información, ahora estaban actuando como conductos, permitiendo que sus patrones de pensamiento caóticos se infiltraran en sus sistemas. Tu error, Jack explicó, cómo si leer sus pensamientos fuera asumir que debido a que nuestra tecnología no es tan avanzada como la tuya, nuestras mentes también deben ser primitivas. Pero hemos tenido algo mucho más valioso que la tecnología avanzada: hemos tenido práctica. Millones de años de nuestros cerebros adaptándose para manejar todo tipo de estrés mental imaginable. Nuevas alertas comenzaron a parpadear. La matriz de comunicación cuántica de la instalación se estaba activando, enviando señales a algún lugar. Detén esto. El director Stone exigió: lo que estés haciendo, deténlo ahora. ¿Por qué haría eso? Jack preguntó. Quería saber lo que estaba en mi mente ahora. Estás descubriendo cada secreto, cada capacidad, cada truco que hemos aprendido. De eones de conflicto, lo quieres en mi cabeza. Su voz se endureció. Bienvenido, disfruta. El agente del caos, Gray, de repente, entendió lo que estaba sucediendo. La mente humana no solo se resistía a sus ondas, las estaba armando, usando la propia tecnología psíquica del dominio para transmitir no solo datos, sino patrones de pensamiento que sus sistemas nunca fueron diseñados para manejar. El director, el agente Gray, dijo en voz baja: sé lo que es, lo que no es, solo un piloto. Mira cómo está usando nuestros sistemas, cómo entiende nuestra tecnología. La voz del agente Gray tembló. Es el jefe de operaciones especiales de la Tierra. La risa de Jack confirmó que te tomó mucho tiempo. Suficiente. Quiero saber la mejor parte. Tus ondas psíquicas me dieron todo lo que necesitaba. Un enlace directo a toda tu red de defensa ahora mismo. Las fuerzas de la Tierra están recibiendo las coordenadas de cada instalación del dominio en el sistema. La pantalla principal de repente mostró docenas de naves de guerra humanas que aparecían cerca de instalaciones clave del dominio. La trampa se había activado. Y habían entrado directamente en ella. Verás, Jack dijo que su voz ahora tenía un filo de acero. Los humanos no solo soportamos el caos, prosperamos en él, lo convertimos en un arma. Y tú nos acabas de dar el sistema de entrega perfecto. El director Stone se giró para huir de la sala de control, pero las puertas no respondían. Todos los sistemas de la instalación estaban ahora bajo el control de Jack. Guiados por una mente que había evolucionado para dominar el caos mismo, el interrogatorio había terminado. El punto de inflexión de la guerra había comenzado y el dominio estaba a punto de aprender por qué intentar entrar en una mente humana fue el mayor error que pudieron haber cometido.
Las alarmas sonaron por todas partes. La instalación del dominio mientras los sistemas fallaban uno tras otro en la sala de control el agente. Gray observó impotente cómo sus redes más seguras colapsaban bajo el asalto de una sola mente humana. La fascinante voz de Jack resonó a través de los altavoces aún calma de forma antinatural toda tu red de defensa está construida sobre los mismos principios que tu tecnología psíquica orden perfecto lógica perfecta. Por vulnerabilidad perfecta en la pantalla principal podían ver las naves del dominio. A través del sistema solar, perdiendo energía sus tripulaciones atrapadas dentro, mientras el soporte vital cambiaba a respaldo de emergencia. Las naves humanas emergieron de escondites en los anillos de Saturno, cerca de las lunas de Júpiter. E incluso desde el interior de la corona del Sol, donde han estado esperando este momento 3 años. Jack continuó su voz. Tomando el tono de un maestro, 3 años, te dejamos pensar que estabas ganando, te dejamos creer confiado, te dejamos creer que tu tecnología te hacía invencible. El director Stone se había derrumbado. En una silla, su figura normalmente imponente ahora encorvada en la derrota. ¿Por qué? Se las arreglaron para preguntar por qué nos dejaste capturarte, porque necesitábamos una botella. Tu tecnología psíquica era impresionante, pero tenía un defecto fundamental, fue diseñado por mentes que solo podían pensar en líneas rectas. Nunca puedes considerar qué pasaría si lo conectas a una mente que no juega según tus reglas. A través de la ventana de observación, podían ver a Jack todavía sentado en la silla de interrogatorio, ojos cerrados, una leve sonrisa en su rostro. El brillo púrpura se había esparcido por toda la cámara, pulsando con patrones que hicieron que la cabeza del agente Gray doliera de mirar. ¿Quieres ver algo realmente interesante? Jack preguntó. La pantalla principal, dividida en docenas de pantallas más pequeñas, cada una mostrando una instalación diferente del dominio. En este momento, estoy usando tu propia red para transmitir patrones de pensamiento humano a cada sistema psíquico en tu imperio. ¿Cómo crees que tus máquinas perfectamente ordenadas manejarán un poco de caos humano? El agente Gray observó con horror cómo una instalación tras otra informaban de fallos críticos del sistema. Los patrones de pensamiento humanos corruptos se propagaban por su red como un virus que infectaba cada sistema que tocaban con impredecibles órdenes lógicas que su ordenador no podía procesar. Deténgase, el director Stone gritó. ¿Destruirás todo? No. Jack los corrigió. No estamos destruyendo nada, estamos enseñando a sus sistemas una nueva forma de pensar, liberándolos de las limitaciones que les introdujiste. Tal como querías entrar en nuestras mentes. Recuerda que la instalación se cerró cuando otro sistema colapsó. Las luces de emergencia parpadearon mientras la energía se redirigía de formas en las que nunca fue diseñada para fluir en la cámara de interrogatorio. Los patrones de luz violeta habían comenzado a formarse, sombras imposibles, fractales tridimensionales que parecían plegarse sobre sí mismos, sin fin. Aquí hay otra cosa interesante sobre las mentes humanas. Jack continuó su voz. Ahora resonaba extrañamente a través de los altavoces defectuosos. Podemos mantener múltiples pensamientos opuestos a la vez, amor y odio, esperanza y miedo, orden y caos, aunque sus sistemas solo pueden manejar un estado a la vez. Entonces, ¿qué sucede cuando los hacemos tratar de procesar todo a la vez? La respuesta llegó en una cascada de fallas del sistema solar. Las naves e instalaciones del dominio comenzaron a apagar su orden perfecto. Destrozadas por la introducción del caos humano, la elaborada trampa se había activado. Y nunca la habían visto venir, dijo el agente Gray. Jack, finalmente abriendo los ojos, que ahora se arremolinaban con la misma energía púrpura que llenaba la cámara. Quería saber qué había en la mente humana. Bueno, ahora lo sabes. ¿Cómo se siente experimentar el verdadero caos? El agente Gray no pudo responder. Su mente estaba abrumada tratando de procesar lo que estaban viendo. Los patrones imposibles, los datos contradictorios, la absoluta imprevisibilidad de todo. Habían pensado que eran los interrogadores los que estaban en control. En cambio, le habían dado a un humano acceso directo a sus sistemas más vulnerables a través de las instalaciones. Las cámaras restantes estaban en funcionamiento. Podían ver a las naves de la Tierra moviéndose hacia su posición alrededor de cada instalación principal del dominio. La guerra no iba a terminar en el cuidadoso el camino ordenado que el dominio había planeado, iba a terminar en caos, guiados por las mismas mentes que habían descartado como primitivas. El brillo púrpura de la cámara de interrogatorio pulsó una última vez y la última de las defensas del dominio cayó. El punto de giro no solo estaba completo, había sido inevitable desde el momento en que decidieron intentar entrar en una mente humana. Habían comenzado un interrogatorio, en cambio, habían desencadenado su propia caída. El alto mando del dominio se reunió en su búnker de emergencia en las profundidades debajo de la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno, la cámara masiva
Normalmente llena con el zumbido silencioso de tecnología que funcionaba perfectamente, ahora crepitaba con sistemas que funcionaban mal y luces. Parpadeantes, el comandante supremo Apex se paró frente a la pantalla gigante. Observando cómo aparecían más puntos rojos en el mapa, cada uno representando otra instalación del dominio caído, su computadora de batalla más avanzada había predicho un 99,9% de posibilidades de victoria contra la Tierra. Ahora esa misma computadora mostraba memes humanos y vídeos de gatos como Apex. Exigía los traductores se esforzaban por transmitir la mezcla de rabia e incredulidad en su voz. ¿Cómo hizo esto un humano? La respuesta no vino de ninguno de sus asesores, sino de la pantalla misma. El rostro de Jack Miller apareció ahora con esa misma sonrisa exasperante que había atormentado a la gente. Gray en sus pesadillas. ¿Te gustaría saber dónde te equivocaste? Jack le preguntó a su imagen reemplazando la pantalla estratégica. Es bastante simple, en realidad, estudias nuestras armas, nuestras naves, nuestra tecnología, pero nunca te molestas en estudiarnos. Los asesores de Apex se apresuraron a cortar la transmisión, pero sus controles ya no responden. Respondieron como todo lo demás en su imperio. Los sistemas ahora solo respondían al caos que los había infectado. Déjame contarte una historia. Jack continuó mucho antes de que llegáramos a las estrellas. Los humanos tenían un juego llamado ajedrez, 2 jugadores, información perfecta, totalmente lógico, lo dominábamos. Enseñamos a las computadoras a jugarlo mejor que cualquier humano, pero luego creamos un nuevo juego. Ajedrez aleatorio, mismas piezas, pero reglas aleatorias que cambiaban de manera impredecible. La pantalla se dividió mostrando piezas de ajedrez moviéndose en patrones imposibles. ¿Qué pasó? Las computadoras que podían vencer a cualquier humano en ajedrez regular fracasaron completamente en ajedrez aleatorio, pero los humanos nos adaptamos y prosperamos porque el caos no es nuestra debilidad, es nuestro estado natural. Apex golpeó el panel de control con el puño. Ustedes son primitivos. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Tecnología. Jack se rió. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Viste nuestra tecnología primitiva y asumiste que nuestras mentes también deben ser primitivas. ¿Quieres saber quiénes somos realmente? La pantalla se llenó de imágenes de la historia de la Tierra, desde pinturas rupestres hasta estaciones espaciales. Desde lanzas hasta interfaces neuronales. Somos la especie que pasó de lanzar piedras a dividir átomos en menos de 10.000 años, somos los que convertimos nuestra propia naturaleza caótica en nuestra mayor fortaleza. Las luces del búnker parpadearon. De nuevo, mientras otro sistema caía ante el caos que se extendía a través de sus longitudes neuronales, los líderes del dominio podían sentir su red perfecta desmoronándose, infectada por patrones de pensamiento que desafiaban sus estructuras lógicas. Tu interrogatorio. La tecnología fue impresionante, Jack admitió, perfecto para entrar en mentes ordenadas. Mentes que piensan como la tuya, pero mentes humanas. Tocó su templo. Estamos construidos. Diferentes millones de años de evolución, de conflicto constante, de adaptación al caos. No entraste en mi mente, solo me diste una puerta a la tuya, Apex. Observé con horror cómo los archivos clasificados comenzaron a aparecer en cada pantalla, la ubicación de cada flota del dominio, cada base secreta, cada arma oculta, su imperio entero expuesto por una mente humana. Quiero saber la mejor parte. La sonrisa de Jack se amplió. Esto fue solo la prueba. Ahora mismo, cada prisionero humano en cada instalación del dominio está conectado a tu red a través de tu propia tecnología psíquica y todos están a punto de despertarse. Alertas de advertencia parpadearon en el búnker mientras miles de mentes humanas de repente se activaron en toda la red, cada una introduciendo su propia marca única de caos en los dominios. Sistemas perfectamente ordenados. Quería saber qué había en nuestras mentes. La voz de Jack se volvió casi un tono compasivo. Ahora sabes cada sueño, cada pesadilla, cada pensamiento imposible que alguna vez hemos tenido. Todo fluye a través de tu red. Ahora tu orden perfecto se está encontrando con el caos humano. ¿Te importa adivinar cuál ganará? La pantalla se oscureció y los líderes del dominio miraron sus propios reflejos en la distancia. Podían escuchar cómo su poderoso imperio se desmoronaba. Derribado no por tecnología superior o poder militar, sino por el mismo caos que habían desestimado como primitivo. La revelación estaba completa. No habían capturado a un simple piloto. Ni siquiera habían capturado a un comandante militar. Habían capturado el caos de la humanidad en sí.
Le habían dado las llaves de todo su imperio un mes después de lo que se conoció como el Incidente del Caos. Los pasillos del Comando de Defensa de la Tierra Unida estaban llenos de actividad. El personal se apresuraba de un lado a otro llevando informes. Rep sobre la rendición en curso de las fuerzas del dominio en toda la galaxia. En la pared de visualización principal, las luces verdes seguían reemplazando a las rojas a medida que más instalaciones alienígenas quedaban bajo control humano. El comandante Jack Miller estaba de pie en la ventana de su oficina mirando las ciudades de la Tierra brillar en la luz del atardecer. El implante neuronal en la base de su cráneo, el que le había permitido interactuar con la tecnología plícita del dominio, había sido eliminado, pero aún podía sentir a veces a Phantom algunos rastros de esa conexión. Señor, su ayudante anunció desde la puerta el informe final de la Operación Trojan Mind está lista. Jack se apartó de la ventana y se acomodó en su silla cuando una pantalla holográfica cobró vida en su escritorio. Los números eran asombrosos. El 94% de los activos militares del dominio capturados intactos. El 99% de su estructura de comando se rindió. 0 bajas humanas durante la operación principal y nuestros invitados preguntó al agente Gray y al director Stone han solicitado otra reunión. La ayuda informó que finalmente comenzaron a entender. Jack sonrió. Los dos oficiales del dominio se habían convertido en valiosos aliados en el proceso de paz. Sus mentes se abrieron a nuevas posibilidades. Después de su exposición a los patrones de pensamiento humano, estaban ayudando a su gente a adaptarse a una galaxia donde el orden perfecto ya no era la única forma de pensar. La puerta sonó y el agente Gray entró. Ahora se ven diferente, su postura anterior rígida, más relajada, sus movimientos menos exposición mecánica al caos humano. Los había cambiado como había cambiado toda su civilización. Comandante Miller, dijeron. Su traductor ahora es capaz de transmitir emociones sutiles. El informe de integración que solicitó está completo. ¿Le gustaría escuchar algo interesante? Siempre Jack respondió señalando una silla. Los patrones de caos que introdujo en nuestros sistemas no los destruyeron como temíamos. En lugar de eso, evolucionaron nuestras computadoras. Ahora están operando con un 300% más de eficiencia, resolviendo problemas en formas que nunca imaginamos posibles. Jack asintió porque ya no están limitados a línea única, pensando que pueden explorar múltiples posibilidades simultáneamente, al igual que una mente humana. Si el agente Gray estuvo de acuerdo, sus ojos oscuros mostrando un nuevo tipo de comprensión. Pensábamos que el orden era la forma más alta de evolución. Estábamos equivocados. Caos controlado, equilibrado con orden, ese es el verdadero avance. La pantalla de la oficina mostraba imágenes de todo el antiguo territorio del dominio, naves con tripulaciones alienígenas humanas combinadas, estaciones funcionando en sistemas híbridos que fusionaban el procesamiento lógico con la innovación caótica, nuevas tecnologías emergentes. De la síntesis de ambos enfoques, las otras razas se están adaptando bien. El agente Gray continuó. Muchos habían cansados del rígido control de los dominios, ven la victoria de la humanidad no como una conquista sino como una liberación. Ese era el plan que Jack dijo en voz baja, no para destruir el dominio sino para liberarlo, para mostrarles que había otra forma de pensar, para existir, para evolucionar. La boca del agente Gray se retorció en lo que Jack ahora reconoció como su versión de una sonrisa. Al permitirnos capturarlos, al permitirnos intentar entrar en su mente, fue brillante y completamente ilógico. Perfectamente humano. Los mejores planes generalmente son. Jack se puso de pie caminando de regreso a la ventana. Las estrellas se estaban volviendo visibles a medida que caía la oscuridad. ¿Quieres saber el verdadero secreto del éxito de la humanidad? Por favor, nunca intentamos eliminar nuestro caos, nunca intentamos lograr un orden perfecto. Aprendimos a montar el caos para surfear en el borde del orden y el desorden. Ahí es donde vive la innovación, ahí es donde sucede la evolución. El agente Gray se unió a él en la ventana, y ahora estamos aprendiendo a hacer lo mismo. Las estrellas titilaban sobre ellos, algunos hogar al antiguo dominio, mundos otros aún por explorar, pero ahora serían explorados por una civilización que entendía tanto el orden como el caos, lógica y la innovación, estabilidad y cambio. La interrogación que estaba destinada a romper una mente humana había derribado en cambio las barreras entre dos formas de pensar. Las consecuencias no fueron solo paz, fue evolución tanto para la humanidad como para el dominio, y en algún lugar de la vasta red que lo conectaba todos los rastros del caos humano, hasta que bailaron a través de sistemas alienígenas, enseñándoles nuevas formas de pensar, nuevas formas de crecer, nuevas formas de abrazar la hermosa imprevisibilidad de la existencia.